Crisis energética post-sanciones cobra su primera gran víctima. La alteración de la normalidad en el mercado energético mundial, que se ha desatado tras la política sancionatoria de la Alianza Occidental liderada por Washington, está comenzando a mostrar su peor cara. Y es que los problemas que ha supuesto para la economía global, el boicot comercial contra Rusia, el segundo mayor exportador de petróleo del mundo, no solo ha disparado la inflación en todos los continentes, sino que ha amenazado la seguridad energética mundial, dejando a varios estados cerca del desabastecimiento de combustible. Una crisis que ya desató en toda su extensión en un primer país, que tiene reservas de energía para menos de un día, tras el cual podrían caer varios estados más en diversas regiones del mundo. Una realidad que no excluye a los países desarrollados. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Ya cayó el primer país en el total desabastecimiento energético. La manía sancionatoria de los países occidentales capitaneados por Washington cobró su primera baja. Y como no podría ser de otro modo, se trata de un país pobre, donde millones de personas sufren la falta de combustible. El primer país víctima del embargo occidental contra los hidrocarburos rusos es una nación asiática. Se trata de Sri Lanka, un estado insular ubicado muy cerca de la costa sur de la India, poblado por 22 millones de habitantes que hoy padecen una muy severa insuficiencia energética. La crisis llegó a un punto que el gobierno de la isla prohibió la venta de gasolina durante 2 semanas, tiempo en el cual solo los servicios esenciales podrán surtir combustible, como las ambulancias, los autobuses y los camiones que transportan alimentos. El ministro de Energía, Kanchana Wijesekera, admitió que al país le quedan reservas para menos de un día de combustible, con apenas unas 4.000 toneladas de gasolina que no alcanzarían para atender la demanda de una jornada normal en Sri Lanka, que hoy se encuentra casi paralizada. El gobierno extendió por varias semanas el cierre de las escuelas porque no hay suficiente combustible para que los maestros asistan y los padres lleven a los niños a las aulas, ya que la mayoría de las estaciones de gasolina están sin combustible desde hace varios días. La capital del país, la ciudad de Colombo, se encuentra serpenteada por numerosas filas de autos de varios kilómetros que parten desde las estaciones vacías de gasolina, cuyos dueños permanecen durante días formados unos tras otros con la esperanza de surtir algunos litros. Lo anterior, a pesar de que el propio primer ministro de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, admitió la semana pasada que la escasez de gasolina comenzará a disiparse apenas el próximo 22 de julio, cuando se espera recibir un primer nuevo envío de petróleo. El gobierno del presidente Gotabaya Rajapaksa aseguró que el principal problema que ha llevado al país asiático a esta gravísima crisis energética es la falta de dólares suficientes para afrontar la subida del precio de los hidrocarburos en los mercados mundiales. Las máximas autoridades del país han realizado varios llamados a los 2 millones de habitantes de Sri Lanka que trabajan en el extranjero para que envíen sus remesas en divisas a sus hogares a través del sistema bancario del país, en lugar de los canales informales. En ese sentido, el ministro de Energía del país afirmó que las remesas de los trabajadores en el extranjero, que por lo general alcanzaban unos 600 millones de dólares al mes, habían disminuido a 318 millones en junio, por lo que pagar las importaciones de gasolina es un gran desafío. La situación ha desatado una crisis política con manifestaciones antigubernamentales generalizadas. Los manifestantes bloquearon las carreteras principales para exigir energía, en medio de la peor coyuntura en la historia del país desde su independencia en 1948. Según los últimos datos publicados por las autoridades económicas de Sri Lanka, en el 2020 la deuda pública de ese país creció en 6.542 millones de euros desde 2019,
estimándose en 71.668 millones de euros, por encima de los 65.126 millones de euros registrados el año anterior. Esta cifra supone que la deuda pública de Sri Lanka en 2020 alcanzó el 101% del Producto Interno Bruto de esa pequeña nación, una subida de 14,44 puntos con respecto al PIB del año 2019, que fue de 86,8%. Estos datos obligaron al gobierno de Sri Lanka a declararse en default el pasado 18 de abril. Recordemos que las autoridades del país insular suspendieron temporalmente el pago de su deuda externa, que ascendía a 20.000 millones de dólares para finales de 2021. Según se explicó en un comunicado del Ministerio de Finanzas, la decisión de incumplir con los pagos de la deuda externa se tomó como último recurso para prevenir un deterioro aún mayor de la economía, clasificada en el puesto número 71 por volumen de PIB. La decisión del gobierno afectó a los bonos en circulación en los mercados de capitales internacionales, así como a los créditos bilaterales de gobierno a gobierno y los acuerdos de préstamo en moneda extranjera de líneas de crédito con bancos comerciales, los cuales quedaron suspendidos. No conforme con la decisión adoptada por las autoridades del país asiático frente a sus acreedores internacionales, el primer ministro de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, advirtió en días recientes que el país se había quedado sin dinero para comprar combustible. Y es que en los 2 últimos años, las reservas de divisas de este país han caído un 70%, hasta alcanzar los 2.310 millones de dólares, cantidad con la que debe hacer frente al pago de una deuda total de hasta 7.000 millones de dólares. La nación isleña no cuenta con divisas para comprar combustible y, lo que es peor, ni alimentos. Situación que ha agravado la escasez de productos básicos, por lo que desde el pasado 12 de abril, varias agencias de noticias locales reportaron olas migratorias debido a la escasez de alimentos. En medio de este grave contexto, el gobierno ha establecido una primera ronda de conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, en la búsqueda por obtener la liquidez que requiere para financiar las importaciones de combustible y alimentos. A pesar de que la situación del país asiático ya se encuentra en una fase de crisis humanitaria generalizada, desde el organismo emblema del neoliberalismo, se ha dejado claro que la ayuda a Sri Lanka dependerá de un programa de reestructuración de deuda. En ese sentido, el primer ministro Wickremesinghe lamentó que solo cuando el Fondo Monetario Internacional esté satisfecho con el plan, se podrá llegar a un acuerdo, pues el país no se encuentra en una posición de fuerza para negociar condiciones, pues sus finanzas están en quiebra. En marcado contraste con la postura extorsiva del Fondo Monetario Internacional, países como China y la India han tendido la mano al pequeño país asiático, con la entrega de cuantiosas donaciones de alimentos y combustibles que han hecho un poco más llevadera la crisis. Una solución de fondo para la crisis podría provenir de Rusia, cuyo presidente sostuvo hace muy pocos días una conversación telefónica con su homólogo de Sri Lanka para explorar acuerdos de largo plazo de provisión de energía que solventen la vulnerabilidad del país, lo que podría concretarse pronto en la visita que efectuará el presidente de la isla a Moscú en varias semanas. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.